pasar a los estados de alarma, excepción y sitio. Con uno ya tenemos bastante confianza y ya tenemos bastante experiencia, que es con el estado de alarma. ¿Qué es lo que pasó en la COVID-19? Estuvimos en un estado de alarma. Pues vamos a ir explicando uno a uno, para que lo entendamos mejor. Tanto el estado de alarma, de excepción como de sitio, lo encontramos regulado en el artículo 116, ¿vale? Ahí va a estar regulado los tres estados. En concreto, en el artículo 116, apartado 2 de la Constitución española, vamos a encontrar explicado todo lo relacionado con el estado de alarma, ¿vale? El estado de alarma lo declara el gobierno mediante un decreto que acuerda el Consejo de Ministros. O sea, que el decreto del Consejo de Ministros acuerda mediante decreto que se declare el estado de alarma, ¿vale? Es declarado, por supuesto, por el gobierno. ¿Qué va a haber en ese decreto que ha acordado el Consejo de Ministros? Pues va a haber el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, ¿vale? El ámbito del territorio. ¿Por qué? Aunque nosotros hayamos vivido un estado de alarma que haya afectado a toda España entera, sí que es verdad que esto se puede establecer a un rango solo de España. Por ejemplo, podría afectar nada más que a Andalucía y a Cataluña. No tiene por qué ser al estado entero, ¿vale? Entonces, ahí en ese decreto va a aparecer el ámbito territorial al que afecta esa declaración de estado de alarma. ¿Cuál es el plazo máximo del estado de alarma? Pues 15 días, ¿vale? 15 días es el plazo máximo. ¿Puede haber una prórroga? Puede haber una prórroga. Sí que puede haberla. Bien, para que haya una prórroga, ¿qué tiene que ocurrir? Pues no simplemente que pasen 15 días y ya está, y venga, a la prórroga, no. Es que una vez que hayan pasado estos 15 días, se le da cuenta al Congreso de los Diputados de que han pasado esos 15 días y por la situación que se está viviendo se necesitaría una prórroga más. Entonces, el Congreso se reúne, ¿vale? Y, digamos, plantea una autorización y en esa autorización se afirma que se va a hacer una prórroga del plazo. Es decir, no puede haber una prórroga de plazo sin que haya una autorización del Congreso. De manera resumida y mucho más sencillo de entender. No podemos llegar mañana, o sea, el gobierno no puede decir mañana, venga, han pasado 15 días, vamos a prorrogarlo por otros 15. No. Hay que dar cuenta al Congreso de esa, digamos, necesidad que hay de que hubiese una prórroga. El Congreso se reúne, lo cree conveniente, formula una autorización y en esa autorización se prorroga ese plazo. Para que sea válido ese acuerdo, tiene que ser aprobado por mayoría simple, ¿vale? De todos los miembros que estén presentes del órgano que corresponda. El gobierno puede declarar el estado de alarma en todo o, como hemos dicho, en parte del territorio nacional. Pero cuando se produzca una alteración grave de la normalidad, es decir, no puede ir el gobierno mañana y decir, venga, vamos a declarar el estado de alarma. No, tiene que haber una situación grave, porque para el estado de alarma tiene que ser un estado, como la propia palabra dice, alarma, alarmante, para que se lleve a cabo. ¿Qué situaciones son? Pues, por ejemplo, que haya una catástrofe, calamidades, desgracias públicas, por ejemplo, terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Fijaros cómo de grande tendría que ser los accidentes para que se declarara el estado de alarma. También podríamos estar viviendo una crisis sanitaria, una epidemia, una pandemia, como en nuestro caso, he puesto aquí el ejemplillo, pero que vamos, que todos nos acordarán perfectamente. El COVID-19, ¿no? Que vivimos una pandemia, que se paralice los servicios públicos esenciales para la comunidad, ¿vale? Por ejemplo, cuando no se garantice el reconocimiento del derecho a los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, o bien el derecho a huelga que tienen los trabajadores para defender sus propios intereses, ¿vale? Serían motivos de estado de alarma. O bien situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Imaginaros que vamos al supermercado y nos damos cuenta que un producto de primera necesidad importante pues ya no se comercializa, ya no está. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Vale? Declaro estado de alarma, ¿vale? Esto, lo de la situación de desabastecimiento de productos, me acuerdo de cuando se declaró el estado de alarma que dejaron de haber papel higiénico. Pues mira, un producto de primera necesidad. Y la gente, vamos, arrasaba con el papel higiénico. Entonces, vamos a poner un ejemplillo del estado de alarma. Bueno, vamos a hacer un breve resumen y ahora pasamos un ejemplillo para que lo entendáis bien, aunque seguramente todos lo entendáis. El estado de alarma, como hemos dicho, se regula en el artículo 116, apartado 2 de la Constitución española.
¿Quién declara el estado de alarma? El gobierno. Entonces, vamos a ver, yo, como gobierno, quiero declarar el estado de alarma. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis sanitaria importante, estamos viviendo una pandemia, ¿vale? Pues como yo he declarado, ¿vale? El gobierno he declarado el estado de alarma y además el Consejo de Ministros me apoya en esa declaración, pues han formulado un decreto y en ese decreto pues van a poner todo lo que todo el ámbito territorial al que va a afectar una comunidad, todo el territorio entero, en fin, va a aparecer en ese decreto. ¿Cuál es el plazo máximo del estado de alarma? 15 días. ¿Puede haber prórroga? Sí, puede haber prórroga, pero para que haya prórroga tenemos que comentarlo al Congreso de los Diputados. Se reúne, realizan una autorización y en esa autorización prorrogan ese plazo de 15 días. Para que sea válida ese acuerdo o esa autorización, tiene que ser aprobado por mayoría simple. Ojo que las mayorías os las tenéis que saber, ¿vale? En este caso sí y en cualquier caso. Pues aprobado por mayoría simple de los miembros que estén en ese momento, ¿vale? ¿El gobierno qué hace? Pues que declara entonces el estado de alarma y decide si lo hacen todo o en parte del territorio, depende del estado de alarma porque se produzca, claro. ¿Qué situaciones da lugar a un estado de alarma? Pues una catástrofe, desgracias públicas, terremotos, calamidades, inundaciones, incendios, accidentes muy graves, crisis sanitarias como una epidemia o una pandemia, que se paralicen los servicios públicos esenciales para la comunidad, ¿vale? Que haya situaciones de desabastecimiento de algún producto de primera necesidad. Todo eso da lugar a un estado de alarma. Bien, vamos a poner un ejemplillo. Nosotros somos el gobierno, ¿vale? Hemos visto que hay una pandemia, ¿vale? Una pandemia por el COVID-19. ¿Qué ocurre? Nosotros, como hay una pandemia, tenemos que declarar el estado de alarma. Al ser una pandemia, afecta a todo el mundo, ¿no? Si no, sería una epidemia. Como estamos hablando de una pandemia que afecta a todo el mundo, tenemos que declarar ese estado de alarma a todo el territorio, es decir, toda España entera. No se deja una comunidad sin declarar, sin que tenga efecto del estado de alarma. Bien, nosotros nos reunimos con el Consejo de Ministros, decimos que queremos declarar el estado de alarma por la pandemia de COVID que hay, el Consejo de Ministros dice que bien, que ok, y formula un decreto. En ese decreto, ¿qué dice el Consejo de Ministros? Pues que al ser una pandemia va a afectar a toda España entera. ¿Cuál es el plazo? Pues el plazo, en este caso máximo, es de 15 días, porque es un estado de alarma. Pero ¿qué ocurre? Que nos estamos dando cuenta que la pandemia va a más y que necesitamos más días de estado de alarma. Bien, nos reunimos con el Congreso y le decimos, oye, que la pandemia sigue, que hay muchos casos, que esto se tiene que prorrogar el plazo. El Congreso se reúne, le da el visto bueno y autoriza una prórroga de ese plazo de 15 días. Ahora resulta que tenemos que ver la validez de esos acuerdos. Esos acuerdos son válidos porque el propio Congreso lo ha votado por mayoría simple. ¿Qué hacemos nosotros entonces como gobierno? Declarar el estado de alarma. Y en este caso a todo el territorio nacional. Como es una pandemia y estamos hablando en este caso de una crisis sanitaria, como es el COVID, pues declarado estado de alarma. ¿Vale? Sería así básicamente. Luego tenemos otro estado aquí, que es el de excepción, que también está regulado en el artículo 116, pero en este caso en el apartado 3. Y nos dice que el estado de excepción lo declara el gobierno, ¿vale? También, igual que el de alarma, lo declara el gobierno mediante un congreso, mediante un decreto que acuerda el Consejo de Ministros. Pero ojo, porque para que se declare el estado de excepción, tiene que haber una autorización previa del Congreso de los Diputados. ¿Os acordáis que en el estado de alarma hemos dicho que para que haya una prórroga tiene que haber esa autorización, ¿no? Del Congreso de los Diputados. Pero en el caso de estado de excepción, no es necesario que para la prórroga, no solo es necesario que para la prórroga se necesite el Congreso de los Diputados, sino que para declararlo también se necesita la autorización del Congreso de los Diputados, en este caso. ¿Vale? También se necesitaría. Esa autorización o ese decreto determina los efectos que va a tener sobre la población ese estado de excepción, el ámbito territorial al que afecta, si es una comunidad, si son dos, si es toda España, y la duración del estado de excepción. Lo normal es que un estado de excepción dure 30 días, ¿vale? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Que puede ser prorrogable por la situación que sea, ¿vale? Que se esté viviendo en ese momento. Y entonces, si se prorroga por otro periodo igual que al inicial, ¿vale? O sea que por otros 30. Si estamos en un estado de excepción, vamos a tener 30 días, pero al prorrogarse tenemos otros 30, por lo cual van a ser 60 días de estado de excepción como máximo, ¿vale?
Va a tener, por supuesto, los mismos requisitos. Nuestra Ley Orgánica 4, 1981, nos dice que el Gobierno puede solicitar al Congreso de los Diputados una autorización para declarar el estado de excepción, ¿vale? Cuando resulte pues, que hay algunos hechos que son graves, que ha alterado digamos, el funcionamiento correcto del Estado y entonces pues se declara el estado de excepción. ¿Hay que mantener en el estado de excepción? Pues el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, es decir, cuando estamos en una situación en la que se vulnere ese derecho, esa libertad de los ciudadanos, pues estaríamos en un estado de excepción, o cuando se vulnere el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, es decir, cuando empiecen a funcionar de manera irregular, o cuando dejen de haber servicios públicos para la comunidad, o no funcionen de manera adecuada, o cualquier otro aspecto que afecte al orden público, ¿vale? Se va a declarar estado de excepción. Vamos a explicarlo otra vez de manera más resumida. Cuando nosotros tenemos un estado de excepción, cuando se vulnera el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, cuando hay un anormal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público, ¿vale? ¿Quién lo declara? Por supuesto, igual que en el estado de alarma, el gobierno, ¿vale? Mediante el decreto que se acuerda en el Consejo de Ministros y, por supuesto, en este caso sí que tiene que haber una autorización previa del Congreso de los Diputados. ¿Qué hay en esa autorización? Pues al ámbito al que va a afectar ese estado de excepción, cuánto va a durar y pues los efectos que va a tener sobre la población. ¿Qué duración tiene el estado de excepción? 30 días. ¿Se puede prorrogar? Sí, pero se puede prorrogar por otros 30 días, ni más ni menos. 30 y 30, ¿vale? Total sería, con prórroga incluida, 60. ¿Qué hemos dicho que se vulnera? ¿Para que tenga lugar un estado de excepción? Pues eso, lo vuelvo a repetir porque eso sí que es fundamental, ¿vale? Que se vulnere el ejercicio libre de los derechos y libertades de los ciudadanos, que haya un anormal funcionamiento de las instituciones democráticas, así que se vulnere el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad y otro aspecto, pues que simplemente altere el orden público de manera grave, claro está. Y por último, el estado de sitio, que como veis es el más cortito de todos y es muy sencillito. El estado de sitio lo encontramos en el artículo 116, apartado 4 de la Constitución española. Y esta vez establece que será declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. ¿Vale? Es decir, en este caso, aquí el gobierno no declara nada. El gobierno lo propone, que ahora vamos a verlo. Pero lo declara el Congreso de Diputados por mayoría absoluta. Es decir, el Congreso de los Diputados vota, realiza una votación, obtiene mayoría absoluta, declara el estado de sitio. ¿Vale? ¿Quién lo propone? El gobierno. ¿Vale? El gobierno propone el estado de sitio, es decir, el gobierno piensa, bueno, estamos viviendo una situación que da lugar a un estado de sitio. Deberíamos de declarar ese estado de sitio. ¿Qué hacemos? Pues yo, como gobierno, propongo, de manera exclusiva, hemos dicho, al Congreso de los Diputados que se instaure el estado de sitio. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué hace el Congreso de los Diputados? Se reúne y vota. ¿Se obtiene mayoría absoluta en esa votación? Estado de sitio. ¿No se obtiene? Pues nada, ¿vale? No hay estado de sitio. Pero si se obtiene, estado de sitio. Por supuesto, va a ser en este caso el Congreso quien va a determinar al ámbito territorial que afecte, a una comunidad, a dos o a España entero, al territorio entero, va a determinar también su duración y las condiciones en las que vamos a vivir mientras esté el estado de sitio. Nuestra Ley Orgánica 4, 1981, nos dice que se va a declarar el estado de sitio cuando haya una amenaza o se produzca, digamos, un acto que vaya contra la soberanía o contra la independencia de España, ¿vale? Que afecte, pues, a la unión que tiene el propio país, ¿vale? Al ordenamiento constitucional, es decir, todo relacionado más bien con el ámbito territorial de España, ¿vale? Con esa soberanía contra nuestras leyes, el ordenamiento constitucional, todo relacionado con ello, ¿vale? Si estamos en una situación en la que se va en contra o se vulnera de manera grave al ordenamiento constitucional y tal es la gravedad pues, que ha ocurrido, pues que se necesita entonces un estado de sitio, ¿vale? ¿Qué aspectos comunes hay entre los tres? Pues en el apartado 5, también del artículo 116,
nos dice que no se va a poder disolver el Congreso mientras estén declarado el estado de alarma, excepción o sitio, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a remontarnos al pasado, vamos a remontarnos al COVID-19. Estábamos en un estado de alarma, ¿no? Vale. ¿Podemos en ese momento, como miembros del gobierno que somos nosotros, disolver el Congreso? No, no podemos disolver el Congreso, aunque queramos. No. ¿Por qué no? Porque estábamos en un estado de alarma, excepción o sitio. Entonces, no podemos disolver el Congreso. Si no estuviéramos en un estado de alarma, de excepción o de sitio, sí que podríamos disolver el Congreso, ¿vale? No hay ningún problema. Si mañana nosotros, miembros del gobierno, decimos, oye, vamos a disolver el Congreso por esto, por esto y por esto, lo disolvemos, no hay ningún problema. Pero remontándonos a la COVID-19, si en ese momento el gobierno hubiese querido disolver el Congreso, no se puede, porque estamos en un estado de alarma en concreto, ¿vale? Siempre que estemos en uno de estos tres estados, no. El funcionamiento, así como el del resto de poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpir, ojo, durante la vigencia de estos poderes. Es decir, que mientras estemos en un estado de alarma, excepción o sitio, el funcionamiento del resto de poderes del Estado va a continuar de manera correcta. No se va a parar, no va a haber funciones que no se puedan realizar, no. Ellos continúan con su función de manera correcta. ¿Que estamos en un estado de alarma? Bueno, ¿y qué? Su funcionamiento es el mismo. ¿Que estamos en un estado de excepción o de sitio? Bueno, ¿y qué? Su funcionamiento es el mismo. No hay problema. Según lo que nos dice el artículo 116, apartado 6, la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no van a modificar el principio de responsabilidad del gobierno, ¿vale? Es decir, que cuando se declare un estado de alarma, de excepción o de sitio, ese principio de responsabilidad que hay por parte del gobierno, que ellos asumen una vez que están en funciones, no se va a modificar. Ellos siguen teniendo que cumplir ese principio de responsabilidad, no se modifica. Bien, vamos a ver, digamos, una tablita resumen, por llamarla de alguna manera, una tabla, en la que comparamos un estado de alarma, un estado de excepción y un estado de sitio, ¿vale? Para que lo entendáis mucho mejor, así resumido. Vamos a verlo. Estado de alarma. Declaración. ¿Quién lo declara? El gobierno, dando cuenta al Congreso de los Diputados. ¿Cuánto es la duración? 15 días como máxima. La prórroga requiere autorización del Congreso. En el estado de excepción, la declaración. ¿Quién lo declara? ¿Quién declara el estado de excepción? El gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados. ¿Vale? ¿Cuánto la duración? Pues en este caso de excepción dijimos que era 30 días y que se podría prorrogar por otros 30. En el estado de sitio, ¿cuál es la declaración? El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del gobierno. ¿Vale? O sea que el de estado de sitio lo va a declarar el Congreso de los Diputados. Se reúne, como hemos dicho, mayoría absoluta y entonces la propuesta exclusiva es del gobierno. ¿Cuánto es la duración? Pues la que determina el Congreso. Es decir, el Congreso, por la situación en la que estemos, va a llegar a una conclusión de un plazo, ¿vale? Y ese plazo es el que va a ser, esa duración el que va a ser. No lo podemos saber, es incierto, porque pues tenemos que estar, digamos, en esa situación para saber qué haría el Congreso, ¿vale? En este caso es incierto, lo determina el Congreso. Digamos, estos tres estados, de alarma, de excepción y el sitio, ya he dicho que suelen caer mucho, es muy preguntable, sobre todo, bueno, aparte de que lo estudiéis, que no se os olvide que en este caso se regula en el artículo 116, ¿vale? Porque es importante, porque de hecho lo preguntan además. En este caso son pillines y lo hacen para que caigáis. Entonces, seguramente nos pondrán, ¿dónde se regula el estado de alarma, de excepción y en sitio? ¿En qué artículo de la Constitución española? Artículo 116. Eso sí que es importante.